A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en este nuevo encuentro con la ciencia. Pues estamos con Edward Málaga Trillo. Me está dando el Alzheimer. Sí, ya te estoy confundiendo. Con mucho tiempo que no me ves. Efectivamente, te haces extrañar. En estos tiempos se habla mucho de problemas neurológicos. El cerebro no funciona bien, los congresistas pierden el sentido de las cosas y hacen leyes, no sé cómo hacen esas leyes. Y justamente un congresista habló que mucha lectura los lleva camino al Alzheimer a los profesores, justificando un poco que a los 70 años hay que sacarlos de cuajo de las universidades. En fin, dejemos al congresista de lado. Estamos con Edward y nos va a contar un poco sus impresiones. Tú ya conoces las noticias, ¿qué cosa? Bueno, un comentario respecto a eso, ¿no? Es una pena, ¿no?, que un congresista, siendo médico además, diga una cosa de esa magnitud, tan descabellada, pero en fin, bueno, nosotros sabremos por quién votamos, ¿no? Sí. Cuéntanos. Dime. Este asunto de lo que dijo el congresista no tiene sentido, ¿no? Absolutamente, y bueno, nunca está de más volverlo a recalcar y volverlo a repetir, que no tiene sentido lo que ha dicho, no tiene ni pies ni cabeza. Al contrario, se habla mucho de que estimular la actividad cognitiva es lo que nos puede ayudar a prevenir ciertos síntomas del Alzheimer. El tema es que... leer no da Alzheimer, vamos a hacerlo claramente, no da Alzheimer. Y si esto es un argumento que se utiliza para cambiar cosas en el Congreso, pues hay a ellos, ¿no? No tiene absolutamente ningún fundamento científico. ¿Y cuáles son, vamos a repetirlo, porque alguna vez lo dijiste acá mismo, las causas del Alzheimer que puedan ya haber sido verificadas, porque es bien complejo el tema? Claro, a nivel, digamos, celular molecular, que es lo que me interesa a mí y a muchos colegas en la neurobiología, las causas son bastante conocidas. Hay una serie de genes, hay una serie de proteínas que están involucradas en el desencadenar que las neuronas empiecen a morirse con el tiempo. Ya se conocen cuáles son. El amiloide beta, por ejemplo. El amiloide beta es esencial, es crítico para que se empiece a desencadenar la enfermedad. El amiloide beta es el fragmento de una proteína que se corta mal en el cerebro, se empieza a acumular en las neuronas y afuera de las neuronas y las intoxica simplemente. ¿Pero cómo se genera? Ahora, ¿cómo se genera? Es algo que no se sabe. Espontáneamente. Aproximadamente. Nosotros somos una máquina bioquímica, ¿no? Muy compleja. Y creo que alguna vez, te conté que es solamente 5% más o menos de los casos de Alzheimer a nivel mundial los que son explicados por factores genéticos. El resto son los llamados casos esporádicos, es decir, que le puede pasar a cualquiera. Y esto significa que no tenemos una causa, digamos, a nivel macro, ¿no? Sabemos que se produce el Alzheimer si es que el amiloide beta empieza a aumentar su cantidad en el cerebro, pero ¿por qué se produce este aumento de cantidad de amiloide beta? No lo sabemos todavía con precisión. Bueno, algo similar ocurre con el cáncer. Antes se pensaba que había bastante carga genética, pero ahora una gran parte se genera al azar. Viene un rayito perdido del cosmos o de la pared que sale gas radón, o cuando uno asimila un carbohidrato, el carbono 14 está allí, radioactivo, ¡pac!, modifica una célula, no tiene nada que ver con lo genético y ya está. Algo similar puede haber ocurrido. Algo similar, aunque también hay ciertas diferencias, ¿no? En el cáncer tenemos factores genéticos, tenemos factores de envejecimiento, que es lo mismo que en el cerebro y las neuronas, y también tenemos la presencia de agentes teratógenos o cancerígenos que ya han sido estudiados. Sabemos directamente que si lo aplicas a un tejido, a una célula, van a causar cáncer. En el caso del amiloide beta es muy difícil asignar esta propiedad a alguna sustancia o algún estrés, ¿no? Se habla mucho de que el estrés, de que consumir bebidas gaseosas o consumir tóxicos o estar en un aire un poco contaminado puede llevar a este tipo de enfermedades, pero no hay nada demostrado, ¿no? No hay nada fuera de la lógica de que debes vivir bien, debes vivir en un ambiente poco tóxico
tóxico, si es posible llamarlo así, alimentarte bien, ser saludable, hacer deporte. Yo creo que todo eso está dentro de la lógica y no tiene un asidero particular, una conexión particular con el Alzheimer. Cuéntanos, ¿en qué momento se descubrió esta enfermedad? A finales de los años 1800, el doctor Alois Alzheimer, que trabajó en Tübingen, ciudad en la que yo hice mi doctorado justamente, tenía una paciente en la cual él observó estas lesiones que son típicas de los pacientes de Alzheimer en el cerebro, las famosas placas amiloides. Y bueno, a partir de ahí se dio toda una larga historia de investigación en la cual se escribió la razón, la causa de la enfermedad, la formación de estas placas. Se relacionó la formación de las placas con estos síntomas. Puede decirse entonces que no es una enfermedad moderna como algunas de... Claro, lo que pasa es que está muy relacionada al envejecimiento, eso es verdad. No es absolutamente perfecta la correlación, pero la gran mayoría de los casos se da en pacientes de mayor... Pero cuando uno ya es mayor le da todo tipo de enfermedades. Exactamente, entonces este tema es lógico, ¿no? Si a medida que la sociedad avanza y tiene progresos en el cuidado de su salud, vamos a tener que la gente va a vivir más tiempo. Entonces, a medida que la gente vive más tiempo, va a sufrir enfermedades que antes no conocía. Y ese es el caso del Alzheimer. Claro, gente que moría antes que le dé cáncer, digamos. Moría a los 30, a los 40, a los 50, hace miles de años. Y por supuesto no se iba a dar el Alzheimer. Cuéntanos tú que de repente has seguido con cuidado la evolución, la edad promedio que tú has señalado. ¿Desde cuándo se conoce esa edad? Yo sé que en la edad primitiva he leído que vivían 25 años, 30 años. Claro, los humanos antiguos, los primeros humanos vivían muy poco tiempo porque no estaban, digamos, diseñados para ello y su función fundamental era reproducirse, era cazar, comer, reproducirse y pasar a la siguiente generación. Y tenían predadores, tenían muchos peligros, ¿no? No es algo que pasa en las sociedades modernas en que ya tenemos todo un sistema cultural, social, destinado a hacernos vivir más tiempo. O sea que es el entorno en el fondo lo que ha cambiado. Es el entorno lo que ha cambiado y el cuidado también. La cultura nos ha hecho y el conocimiento superiores. De los riesgos, ¿no? Porque supongo que estos hombres primitivos comían cualquier cosa, contaminados, podridos, con bacterias y virus y todas esas aunque cosas. Más natural, pero se los comían pues cada depredador que había. Eso ya no ocurre ahora, casi no tenemos depredadores. ¿Tú piensas que era por los depredadores o simplemente en buena no parte, sabían en buena parte cuidarse creo que sí. de las enfermedades? En buena parte creo que también los depredadores. Ahora, he leído en varios libros o varias revistas que más avanza la ciencia, más avanza las ciencias médicas sobre todo, y más las recomendaciones son no comer cosas artificiales, nada de químico, nada... O sea, aparentemente todo lo que ha inventado el hombre, excepto la ebullición de el hervido de los alimentos, el cocido de los alimentos, es malo. Los cereales hacen daño, los carbohidratos demasiado, por supuesto, el azúcar, la sal, un montón de cosas. O sea que en reglas generales podríamos decir hay que para eliminar las posibilidades de Alzheimer, de cáncer y hay que tener una alimentación primitiva. Llamémosla natural, lo más natural posible, pero claro, es una tendencia. Lo que pasa es que me imagino yo, y así lo interpreto, que a medida que los seres humanos han inventado nuevas técnicas y tecnologías para preservar alimentos y preparar alimentos, están usando técnicas, en cierto modo químicas también, que no controlan, ¿no? No estamos al tanto de todas las posibilidades de efectos que pueden generarse a raíz de la utilización de un insumo particular, que es artificial. Entonces perdemos el control sobre la preparación de los alimentos. Te envié un enlace de una noticia según la cual las gaseosas también adelantan la demencia senil. Claro, es una evidencia en ese sentido, no es ninguna prueba. Con todos esos estudios epidemiológicos hay que tener cuidado, porque siempre te dicen, bueno, tenemos una cohorte estudiada a lo largo de generaciones, genética de individuos, miles de individuos, ¿no? Que fue el caso de este estudio que tú mencionas, en los cuales se le da X o Y o Z y se demuestra que tienen mejor desempeño o peor desempeño en pruebas cognitivas, lo cual sugiere que podrían llevar a demencia, por ejemplo, ¿no? Esto es una asociación, una correlación, pero no es necesariamente un mecanismo, ni una causa, ni un hecho comprobado. Tendrías que llevarlo a experimentación, tendrías que darle estas gaseosas o los componentes de las bebidas gaseosas a modelos animales y modelos celulares y demostrar que efectivamente se produce amiloide beta, por ejemplo. Otro tema también que preocupa es que
la medicina aparentemente está en un estado muy, no primitivo, pero ¿en qué quiero decir? Que casi todo es, tú lo has mencionado también, relación. Si yo le doy tantas cosas a estas personas, aumenta la probabilidad de tal enfermedad, y así con todas prácticamente, todas las enfermedades. Pero en el fondo no hay todavía la identificación de los mecanismos moleculares que se generan en el cuerpo y qué órgano es afectado. O sea, las reacciones bioquímicas que explican tal o cual enfermedad. Claro, pero eso es la manera en que tradicionalmente Así se han se hecho empieza. las cosas. Claro, y también es un poco la diferencia con grandes y honrosas excepciones entre los médicos y los científicos, ¿no? Los médicos generalmente tratan directamente la realidad del paciente, la realidad de la salud, y la manera más directa de evaluar si algo tiene un efecto sobre la salud es mirar las estadísticas de los pacientes. Eso está bien, eso no está mal, pero no debemos quedarnos ahí, ¿no? Y lo que tú mencionas es el deber de la ciencia básica, y por eso es importantísimo. La ciencia básica te da lleva las explicaciones. al origen, y si usas el origen puedes curar ya más inteligentemente, ¿no? Claro, digamos que la epidemiología es un indicio, ¿no? Es un indicio importante, pero no lo es todo. Y justamente tú estás haciendo eso, tratando de comprender estos mecanismos con tus instrumentos complejos que tienes en la Universidad de Cayetano Heredia. ¿Qué tienes? ¿Qué instrumentos tienes para que la gente un poco se imagine? Bueno, como ya te hemos venido contando, es una historia de 2 años de implementación de una plataforma de experimentación con peces cebra. Lo más importante, empiezo por ahí, es el modelo animal, porque tenemos un modelo animal que nos permite visualizar en tiempo real los órganos y las células involucradas en estas degeneraciones neuronales. En el caso del pez cebra, el embrión es transparente, y al ser transparente nos permite seguir, como te digo, en tiempo real todo lo que está pasando al manipularlo genéticamente, farmacológicamente, al darle neurotoxinas, y bueno, todo esto se combina. El estudio no solamente mirar a los embriones, ¿no? El estudio también implica técnicas genéticas, celulares, moleculares, utilización de instrumentación de alta tecnología, como por ejemplo un microscopio confocal o microscopios fluorescentes de alta resolución, de fluorescencia de alta resolución, micromanipulación, que nos permite microinyectar cantidades, picolitros estamos hablando, muy pequeñas, de por ejemplo sustancias tóxicas como el amiloide beta de los humanos. Lo podemos microinyectar en el cerebro de embriones de pez cebra que miden, el cerebro medirá pues 0,3 milímetros, ¿no? Bien. Entonces la capacidad y la precisión de estos equipos, usando una artillería pesada para una cosa pequeñita pero muy importante. Exactamente. Entonces el ejemplo con todos estos instrumentos es que uno de los experimentos clásicos que estamos haciendo es darle este amiloide a embriones de pez cebra y luego ver en las neuronas vivas que brillan en la oscuridad porque son manipulados genéticamente. Podemos ver cómo esas neuronas crecen, cómo degeneran, y luego estudiar qué moléculas están involucradas en este proceso. Es digamos, tratar de llegar a la causa, ¿no? No solamente quedarnos en que las bebidas gaseosas o el café o el estrés generan. Perfecto. ¿No? Te agradezco, Edward, sobre esta charla breve sobre lo que haces, hablar también de temas interesantes. Gracias, Modesto.